tenemos la clase grabada. Estábamos en las preparaciones, en cómo preparábamos a nuestra muestra, ¿sí? Para poder observarla al microscopio, en eso estábamos, ¿sí? Los que... Profe, ya sí. le aviso temprano que seguramente me retire antes porque tengo que ir a trabajar. Bien. Nada más se lo dejo en claro ahora. Perfecto, muy bien, muchas gracias. El que avisa no traiciona. Bueno, a los que no tienen abierto el micrófono y tampoco los veo, al menos cada tanto me hacen un dedito o un ok o algún gesto en el chat, así me doy cuenta que están ahí, ¿sí? Voy a también a poner el diapo en un momento, así que voy a ver si los puedo compartir y la pueden ver ustedes, así que ahí los pierdo un poco. Bueno, les cuento, entonces estábamos hablando de cómo preparábamos. Bueno, Mario, después les cuento de otra vez, les explico bien, no se preocupen. Lo de cómo preparábamos a la muestra para poder observar al microscopio. Habíamos hablado que podíamos prepararla en fresco, es decir, así tal cual como venía, entre un porta y un cubre, la mirábamos al microscopio, y eso nos permitía observar ciertas características de un microorganismo. Por ejemplo, si estaba vivo o no, la cantidad en que estaba presente, también su morfología, ¿sí? Puedo ver algo de la morfología y la movilidad. Esos exámenes en fresco también se los puede teñir si uno quisiera. Hay ciertas tinciones que se llaman tinciones vitales, ¿sí? O colorantes vitales. Y los colorantes vitales lo que se hace es que se usan, justamente tienen la capacidad de ser absorbidos únicamente por aquellos microorganismos que están vivos. Entonces yo puedo, si le pongo un colorante vital, no solamente verlos mejor, sino también poder detectar de toda la población que estoy viendo de microorganismos cuáles están vivos y cuáles están muertos. ¿Sí? Eso puede ser interesante, por ejemplo, si tengo que ver en una muestra donde yo ya le apliqué. Hola Guadalupe, estamos aquí. Lo del colorante vital es una buena técnica cuando yo quiero, por ejemplo, ver si mi muestra, que la expuse a algún desinfectante o algún antibiótico, algún método para eliminar esos microorganismos, si realmente los mató o no los mató, por ejemplo. Entonces le pongo un colorante vital en una preparación en fresco y voy a ver cuántas de esas que veo están vivas y cuántas están muertas. ¿Sí? ¿Me siguen? Después la otra posibilidad que tenemos, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, están ahí, supongo, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien, la otra posibilidad que tenemos es teñir, hacer las tinciones clásicas, que nos sirven muchísimo para poder aumentar el contraste de los microorganismos y poder visualizarlos mejor. La tinción nos permite también ver mejor la morfología bacteriana, ver algunas estructuras en particular. Ay, Dios. Porque hay tinciones específicas para estructuras específicas. Disculpen. Y también nos permite también, es un método que también nos sirve para caracterizar un microorganismo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros con la tinción de Gram podemos caracterizar un microorganismo. Podemos decir que un microorganismo es Gram positivo o es Gram negativo. ¿Está bien? Eso es una manera de caracterizar. Es decir, me sirve para un proceso de identificación. Lo que se hace primeramente es tomar la muestra, se pone en un portaobjetos, y lo que tenemos que hacer, se hace una extensión, ¿sí? Como para cualquier frotis, y hay que fijarlo. Hay varios métodos para fijarlo. Fijarlo es adherirlo al portaobjetos, para que no se me pierda en todo el proceso de tinción.
Para adherirlo o fijarlo al portaobjetos hay varios métodos, hay métodos químicos, con sustancias químicas, pero lo que más se usa en microbiología es el que es por calor. ¿Se acuerdan que yo les había contado que se flameaba el portaobjetos sobre la llama del mechero, y entonces eso producía, sin quemarlo obviamente, con cuidado, eso permitía que se fijara. En la técnica no se hace apenas, o sea, yo agarro el portaobjetos, hago el extendido de mi muestra y no lo puedo poner a la llama porque se me vuelca. O sea, primero lo tengo que dejar secar al aire, y una vez que yo veo que está sequito, o sea, que ya no hay líquido, ahí lo flameo para fijarlo. Esos serían los pasos correspondientes. Una vez que ya está fijado, puedo ir a realizar la tinción. Y acá, para que yo pueda hacer la tinción, tenemos que elegir qué colorante vamos a usar y qué tipo de tinción vamos a usar. En este caso, un colorante vital no tiene ningún sentido. Recuerden que cuando nosotros fijamos, lo que hacemos es matar al microorganismo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es destruir ese microorganismo para fijarlo. Por lo tanto, no puedo ver ni movimiento, ni siquiera si está vivo o no está vivo, porque no está más vivo. Bueno, ¿qué tipos de colorantes podemos tener? En principio, hay dos tipos de colorantes, ¿sí? Los colorantes ácidos y los colorantes básicos. Vamos a ver si puedo compartir. ¿Ven la pantalla? ¿Ustedes ven la...? Oye, ahora yo no veo el chat. Sí. Es todo blanco ahora la pantalla. Toda blanca, muy bien, porque una hoja de dibujo. Lo que yo no puedo ver, chiquis, es el chat de ustedes. Eso no lo puedo ver y no sé por qué. A ver. Ah, ya me aparece el chat. Bien. ¿Ustedes ven el chat también o no? No, bien. Solo cuando se escriben, o salvo que lo elijas. Bien. Bueno, todos ven la pantalla, a ver los que no me escuchan pero no me hablan, al menos escríbanme y díganme si ven la pantallita blanca. Bien, 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 dedito para arriba, muy bien, Mario. Bueno, les estaba diciendo que había dos tipos de colorantes. Entonces, una de las cosas que necesitamos para teñir son los colorantes. Bien, Adelaida, bien. Ahí me está diciendo que sí. Los colorantes. Eso es uno de los reactivos importantísimos que necesitamos para teñir, porque si no tenemos colorante no vamos a teñir nada, ¿sí? ¿Qué hacen los colorantes? Bueno, los colorantes son compuestos que se van a fijar a las estructuras de la célula, ¿sí? Y de estos colorantes vamos a tener, voy a ponerlo así, dos tipos de colorantes en principio. Un tipo de colorante que se llama colorante ácido. Los colorantes ácidos, y también vamos a tener los colorantes básicos. Esto de que sean ácidos o básicos, estos ácidos o básicos se refiere a su composición química, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los colorantes son compuestos químicos, entonces según su composición química pueden ser colorantes ácidos y colorantes básicos. Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esa característica química que tiene ese colorante para que se vaya a unir a las estructuras que nosotros queremos. Los colorantes ácidos, como son ácidos, se van a unir a estructuras básicas, es decir, básicas. Claro, se van a unir a la contraria, ¿no? A estructuras, a ver si escribo mal, estructuras, está bien, con carga positiva. ¿Sí? Es decir, los colorantes ácidos, lo vamos a aclarar acá para que no quede mal, como son ácidos, lo que tienen es
carga negativa, es decir, son aniones, ¿sí? Son iones cargados negativamente los colorantes ácidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, como los colorantes ácidos son aniones con carga negativa, bueno, sí, iones con carga negativa, es decir, aniones, se van a unir a estructuras con carga positiva, a estructuras celulares, ¿sí? A estructuras de las células. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa con los básicos? Con los básicos es justamente lo contrario, ¿no? Lo que tienen es carga positiva, ¿sí? Y entonces se van a unir a estructuras celulares con carga negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuáles son esas estructuras celulares con carga con carga positiva o negativa? Bueno, depende. Hay, por ejemplo, las que tienen más carga negativa son las proteínas. Sí, o sea, hay diferentes estructuras celulares. Entonces, algunas van a ir más a las proteínas de ¿cómo se llaman? A los péptidos de la pared, otros van a ir más a las membranas. Entonces, van a ir dependiendo de cómo sean, se van a ir unir a diferentes. Algunos colorantes ácidos más conocidos. Bueno, ¿dónde estoy? Acá. Los colorantes ácidos más conocidos, vamos a poner como ejemplo, son la eosina, la fucsina, vamos a poner acá, eosina y fucsina. Uy, me faltó una E. Ahí está. Eosina y fucsina, por ejemplo, son los más conocidos. Hay otros también, pero esos son los que más vamos a usar. Y se utilizan mucho como colorantes de contraste, en general. ¿Sí? Vamos a ponerlos acá porque después esto nos va a servir. Es decir, nos va a servir estos colorantes como colorantes de fondo, ¿sí? Del contraste, de lo que no se tiñe con los otros tipos de colorantes. Dentro de lo que son los colorantes básicos, los más importantes, los más utilizados, son el cristal violeta, que es el que se usa para el gram, ¿sí? La safranina, y el azul de metileno, que es el que yo les decía que era un colorante vital. ¿Sí? ¿Está bien? Estos en general son los que van a ir a, ¿cómo se llama? Justamente a teñirse más. ¿Por qué? Porque justamente lo que les decía, hay muchas cargas negativas en las células, en las superficies de las células. También los ácidos nucleicos, o sea, todas esas moléculas tienen mucha más carga negativa y por lo tanto los colorantes básicos son los que más lo van a teñir. Estos son los colorantes, a ver, bueno, no sé si, me gustaría después mostrarle algunas diapos, pero no quiero hacer lío. ¿Esto lo vieron, lo de porque creo que si saco la cosita esta se me va, no sé si se me va o no. Voy a tratar de minimizarla y vemos, ¿sí? Bueno, a ver qué pasa. No se quiere minimizar. Bueno. A ver si...
bueno. ¿Siguen viendo la pizarra? Diego, vos que me ¿Sí? hablaste, ¿sí? Sí, sí. Ah, perfecto, bien. Bueno, aparte de los colorantes, nosotros también vamos a tener otro tipo eh, ay, de sustancias, Tinción. ¿sí? No me sale la palabra, eh, otro tipo de sustancia que vamos a utilizar también para la tinción, ¿sí? La tinción no solamente usa colorantes, sino que usa otros ingredientes, ¿sí? Que vamos a necesitar para la tinción, otros componentes. Y estos otros componentes que voy a nombrar no son colorantes, se llaman mordientes. ¿Se ve bien? Este celestito en medio, vamos a ponerle un azul, ¿no? Ahí está. Estas sustancias, estos componentes, estos compuestos se llaman mordientes, ¿sí? Los mordientes no son colorantes, ¿sí? No son colorantes, eso es lo más importante. Pero igualmente tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de los Profe, mordientes? Lo que hacen es que se utilizan junto con los colorantes y me ayudan a que esa tinción sea más intensa, ¿sí? Se vea mejor. Y también otra cosa que hace es que aumenta la afinidad de la célula, de las estructuras de las células por el colorante, ¿sí? O sea que debido a eso es que hace que esa tinción se vea mucho más intensa que si fuera el colorante solo. ¿Se entiende? Entonces, no tiene función de colorante. Sus funciones son aumentar la afinidad de la célula por el colorante. profe, tengo una consulta. Sí, Usted dijo que el azul de metileno es un colorante vital. solo para las células que están vivas, vital. Eh, sí, no, también lo puedo usar para... Puedo fijar Ay, hoy estoy con las palabras. Puedo fijar mi preparado, fijarlo y agregarle azul de metileno para teñir, ¿sí? Ah, ok, 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 Se puede porque justo utilizar, en otra materia sí. vi eso y como dijo que es vital solamente, me quedé trabado con eso. Listo, no dije nada. No, lo que tiene es que aparte es un colorante que se puede utilizar como colorante vital, es decir, se puede utilizar justamente para ver si las, eh, las células se tiñen o no. A ver, Ok, yo quiero que quede gracias. claro, porque vos lo utilizaste en otro que también lo fijaste, ¿no? En qué preparado lo utilizaron? ¿En qué En el materia? método ¿Cómo? en hematología, en el método Romanowski. Bueno, ¿y cómo hacen el método? ¿También lo fijan? No, habla de eso, habla que lo fija y después le Claro. tira el azul de metileno. Bueno, al fijarlo, vos estás destruyendo la célula. ¿Sí? Entonces ya el colorante entra sin problema a la célula. Cuando la célula está viva, el colorante únicamente puede entrar si la membrana de la célula lo permite. ¿Se entiende? Entonces, mientras que está viva, no cualquiera de los colorantes puede ingresar. El azul de metileno es uno de los colorantes que cuando la célula está viva, las células vivas le permiten el ingreso. Y las muertas, y las que están muertas, no. Ahora, cuando nosotros Ok, fijamos, lo que hacemos es que no es solamente que la matamos, la destruimos, o sea, que entran todos justamente permitimos que entren todos los colorantes. No sé si se entendió. ¿Se entendió más o menos? sí, 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 gracias. Bueno, lo que hacen los mordientes no son colorantes, aumentan la afinidad de la célula por el colorante. Entonces, ¿en qué me ayuda? Me intensifican el color. ¿Sí? Intensifican el color. Ese es súper importante. Un ejemplo es los colorantes, sustancias o soluciones de yodo, ¿sí? El yodo es un mordiente que se utiliza mucho en todas las tinciones. Ya vamos a ver que en el GRAM vamos a usar un mordiente.
¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, después hay diferentes tipos de tinciones. Quiero ver si acá están. Diferentes tipos de tinciones. En particular vamos a tener dos tipos de tinciones. Las tinciones simples y las tinciones diferenciales. Perdón, tres tipos vamos a poner, porque también están las tinciones específicas. A ver, que quiero ver si acá tenemos alguna diapo para que les muestre. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la tinción simple? Vuelvo otra vez al mismo lugar. ¿Me siguen viendo acá la pizarra? Sí. Bueno, la voy a borrar. Pim, pim. Me encanta porque parece magia esto. ¿Cómo es la tinción simple? Las tinciones simples tienen como característica ahí está. Ahí bien. Las tinciones simples tienen como característica que utilizan un solo colorante. Esa es la característica fundamental. Utilizan un solo colorante, que se elegirá según lo que uno quiera teñir. ¿Sí? Y justamente ese colorante se utiliza, el objetivo de la tinción simple es aumentar el contraste, ¿sí? Para poder distinguir mejor las estructuras. En general, cuando se utiliza una tinción simple, que se utiliza un solo colorante, se suele utilizar un colorante básico. ¿Sí? Los colorantes básicos, ¿se acuerdan que son los que se unían a estructuras con carga negativa? Por ejemplo, se puede utilizar el azul de metileno, ¿sí? Se pueden utilizar el cristal violeta, y se dejan actuar durante unos minutos, por ejemplo, no más de 5 minutos. Luego se enjuaga y después se deja secar y se puede observar al microscopio. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir acá? Que todas las bacterias van a estar teñidas de un mismo color, o sea que no vamos a poder diferenciar nada, simplemente ver mejor algo que no podíamos ver bien en fresco. ¿Se puede emplear un mordiente también para intensificar el color? Sí, se utiliza y se tiene que utilizar antes del colorante, justamente para, ¿se acuerdan que lo que hacía era mejorar la afinidad? Entonces lo ponemos antes del colorante y obtenemos así una mejor tinción. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Sí. Bien. Ahora, también podemos hacer otro tipo de tinciones. Hay otro tipo de tinciones que se llaman tinciones diferenciales. ¿Y qué son las tinciones diferenciales? Justamente las tinciones diferenciales me van a servir para distinguir distintos tipos de microorganismos. La tinción simple me servía simplemente para visualizar mejor. No lo pusimos. Visualizar mejor. Y mejorar el contraste, ¿sí? Las tinciones diferenciales van a tener que utilizar más de un colorante, en general van a utilizar 2 colorantes, y me van a servir justamente para poder diferenciar estructuras o diferenciar microorganismos, ¿sí? Me permite distinguir distintos tipos de microorganismos por la manera en que se tiñen, ¿sí? Ustedes
¿Se les ocurre alguna de la que nombramos? ¿Qué tipo de tinción es? ¿Alguna tinción diferencial? ¿Y Giemsa no es diferencial? Giemsa no es diferencial. Otra que vimos, sí, Ciel Nielsen es diferencial. Y una más sencillita, más fácil que la tenemos acá cerquita, la que vimos, la que mencionamos desde que empezamos la materia, ¿cómo se llama? Nuestro querido amigo, el señor G. Gran. Graham. Ah, Nuestro querido amigo Graham, que se mató para hacer una tinción y ustedes ni lo recuerdan, horrible. Decir que se murió, si no. La tinción de Gram es una tinción diferencial, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos diferenciar las bacterias Gram positivas de las Gram negativas. O sea, podemos diferenciar las bacterias que tienen un tipo de pared celular del que tienen otro tipo. O sea que es una tinción diferencial. Y en esta tinción diferencial va a utilizar dos colorantes, ¿sí? Vamos a poner que entonces nos sirve para diferenciar distintos tipos de microorganismos. Diferenciar tipos de microorganismos. Y esta tinción va a tener dos etapas, la tinción diferencial, porque vamos a usar dos colorantes, ¿sí? En una primera etapa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es emplear un colorante. ¡Ay! bueno, Bueno, alguien se murió. ¿Qué pasó? Fue como un grito así gutural. Bueno, decíamos que en la tinción diferencial vamos a usar dos colorantes, pero no los vamos a mezclar los dos y los vamos a usar juntos. Vamos a utilizar la coloración en dos etapas. La primera etapa, ¿sí? Es lo que se llama una tinción primaria, ¿sí? Esa sería la primera etapa. Vamos a ponerlo. Uy, no me sé. La primera etapa que vamos a hacer se va a llamar... Esto que no me puedo poner el microfonito. Ahí. ¿Ahí me escuchan? tiene un corbatero, utilícelo como corbatero. Pero no se engancha esta porquería. Me iba a poner un clip, pero quedaba muy, muy groncho. Ya después voy a hacer algo un poquito más sofisticado. Vamos mejorando, ¿viste? Vamos. Pero igual, ahí, si me lo dejo ahí, ¿se escucha? Sí, No perfecto. queda lindo, pero se escucha. Bueno, la primera etapa, entonces, es lo que dijimos, lo que se llama la tinción primaria, ¿sí? Vamos a utilizar, se llama así, se llama tinción primaria. Y lo que vamos a utilizar es un primer colorante, vamos a utilizar un colorante. En general vamos a utilizar un colorante básico, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el cristal violeta, por ejemplo, como pasa en Gram, ¿sí? Esa es la primera etapa. ¿Qué va a ocurrir en la primera etapa? Va a ser como una tinción simple, digamos. Vamos a poner un colorante y vamos a ver que todo se va a teñir de ese color. Por ejemplo, si metemos cristal violeta, cuando miráramos al microscopio en ese momento, veríamos que está todo violeta. En esa primera etapa, luego va a haber el agregado, después de esa tinción primaria, del mordiente. ¿Sí? La primera etapa, entonces tiene tinción primaria y agregado del mordiente. ¿Sí? Que acuérdense que el mordiente es un compuesto, generalmente son compuestos de yodo, que lo que hacen es intensificar el colorante, ¿sí? Hacer que sea más afín la célula al colorante. Sería Luego, primero, entonces. ¿cómo?
iría primero antes que la tinción primaria. No en este caso, porque nosotros lo que queremos es que en realidad la tinción primaria vaya a la afinidad según como tenga nuestra célula, mientras que el agregado del mordiente es para el segundo colorante, Ok, que es el de contraste.